sea, podríamos hacer un ejercicio que nos dejaron como tarea en mate cálculo. ¿Ya entregaron la tarea? O sea, es tarea opcional, es simplemente un Ah, ya. ejercicio que nos dejaba y que el que quisiera lo hiciera, pero no sé, no lo hice porque me pareció un poco complicado por eso. Pero ¿cuál es? A ver, más o menos para conversar sobre el Eh, problema. ya, dice, sea f de x igual a x partido en x al Espera, bebé, cuadrado déjame menos tranquilo, tranquilo, más lento, para escribirlo. F de X, ¿ya? es igual a Mm, x mm. partido en x al cuadrado menos valor absoluto de x. Menos para absoluto, esto así. Y arriba, ahí. ¿Así? Ujú. Ya, sea eso. ¿Qué más? Entonces hay que resolver bueno, primero hay que sacar el dominio y el recorrido, Ya, dominio, ¿no? Todo recorrido. Ya, ¿qué más? luego analizar la paridad, Arriba, ya. luego eh, dice el conjunto A C igual a X perteneciente a los reales, tal que f de X es mayor o igual a uno, Espérate, el sacar conjunto A, ya, el conjunto A perteneciente, a f de X, ya, perteneciente a los reales, ya. tal que f de X es mayor o igual a uno. Mm, Y ahí ya, sacar el supremo, el ínfimo, el máximo y el mínimo para ese conjunto. ya. Y el, y el D, los intervalos de monotonía, si es creciente y o decreciente. O sea, sí, pues, si es creciente o decreciente. Ya. Entonces, primero los dominios. El dominio, acuérdense que son todos los reales y hay que restarle las restricciones. La primera restricción que nosotros vemos es por la fracción, tal que el x cuadrado menos valor absoluto de x no puede ser cero. Entonces hay que buscar los valores que cumplan eso. Hay un valor absoluto, entonces hay dos posibles casos, ¿sí o no? Uno es para positivo y uno es para negativo. Entonces lo vamos a escribir acá. El primer caso, si es positivo, me quedaría un x cuadrado menos x. Y esto no puede ser cero cuando lo que estaba adentro era mayor o igual que cero. Entonces me queda que, un factor común, el x no puede ser cero y el x no puede ser 1. Entonces, como el x no puede ser cero y 1, ahí está la primera restricción. Ahora, para el caso del valor absoluto negativo, tendría un x cuadrado más 1, más x, disculpa, y tendría que hacer de nuevo el factor, pero ahora me dice que para números menores que 0 no puede ser 0 y no puede ser menos 1. Entonces la restricción es que el x no puede ser ni menos 1, ni 1, ni 0. Entonces el dominio son todos los reales menos el menos 1, el 0 y el 1. Porque esos números no pueden ser porque están dentro de la restricción, de la fracción. La parte del denominador no puede ser 0. Entonces recuerden, lo primero que hicimos es considerar para el caso positivo del valor absoluto, que lo dieron resultado el 0 y el 1, que están dentro del conjunto solución, que son mayores o igual que 0, y después hay que hacer la parte negativa del valor absoluto, dando como resultado un menos 1, que es la tercera opción. Y si se dan cuenta, lo reemplazan y dan los valores, que dan 0. Entonces ahí tenemos el dominio. Ahora, el recorrido. Para el recorrido, habría que preguntarse si esta función es positiva o si es negativa, o hacia dónde tiende. Esa pregunta siempre el recorrido uno lo hace casi al final porque si haces tú el paso a paso de esto, tú puedes resolverlo. Es una forma más fácil. Si lo hiciéramos inmediatamente, tendríamos que ver que la parte de abajo
es mucho mayor que el numerador. El denominador está al cuadrado, aunque esté con un número menos, pero está al cuadrado. Entonces crece mucho más rápido. Entonces cuando tiende a infinito positivo, esto tiende a cero. Y cuando es muy pequeño, cuando tiende al infinito positivo, esta curva empieza a decaer a medida que crece. Y si tiende hacia el cero, el x cuadrado se hace más grande, entonces tiende a ser como casi un 1 partido en x. Tiende a ser. La diferencia es que cuando yo grafico, tengo tanto el 1 como el menos 1. Entonces esta función va a ser por lo menos esta parte acá. Ahora tengo que estudiar el caso entre el 0 y el 1, entre el 0 y el menos 1, y entre el menos 1 y el infinito positivo. ¿Cómo yo sé que tengo que hacer esta zona? Porque el dominio me lo dijo. Como el dominio me restringió y me dijo que solamente eran cualquier número distinto de 1, voy a tener para mayores que 1 y menores que 1. Me dijo distinto de 0, entonces tengo entre el 1 y el menos 1, y distinto de menos 1. Entonces tengo que ver el comportamiento de esa función entre esos intervalos. Para eso, por eso le digo, hay que hacer el recorrido, casi siempre hay que dejarlo para el final, porque el recorrido necesito saber toda la función. Por eso lo dicen en el segundo paso, obtener la paridad. Entonces, con la paridad que obtenemos, va a ver más o menos si se cumple o no el espejo. Yo por lo menos sé que en el intervalo desde el 1 al infinito positivo, la función se comporta así. Porque a medida que crece, la función va a decrecer el número, y a medida que se acerca al 1, esto tiende a un infinito positivo. Porque lo de abajo tiende a 0. Fíjense, cuando tiende a 1, va a tender a 0. Y arriba me queda un 1 partido en 0, infinito. Positivo. Ahora, me falta ver para el conjunto entre el 0 y el 1. Pero vámonos a la paridad primero, para resolver la paridad. ¿Cómo yo sé si una función es par o no es par? Tiene que cumplir un cierto criterio, que la función para el x positivo sea igual que para el x negativo, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo la función para x positivo, me queda esta función. ¿Y cómo yo sé que queda así? Por el hecho que el valor absoluto se hace positivo. Entonces, un factor común es positivo, lo puedo hacer. Y se va. Y me queda el 1 partido en x menos 1. Para x positivo. Ahora hago exactamente lo mismo, pero si el x fuese negativo. Si el x fuese negativo, me quedaría aquí un más x, y en este caso me daría aquí un, con este menos que está acá. Ahí. Si yo resuelvo, queda aquí un x cuadrado y un x más 1. Lo que está, disculpen, acá hay un error mío, que voy a hablar a tiro el porqué. Espera, voy a borrar y lo voy a escribir acá arriba. Ese es para el caso del positivo. Para el caso del negativo, al estar dentro de un valor absoluto se convierte en menos. Sale hacia afuera con un valor menos. Y ese menos con ese menos de afuera se convierte en más. El x cuadrado sigue siendo un x cuadrado, porque la función, aunque sea el x sea negativo, al cuadrado queda positivo, y este queda con negativo. Entonces me queda un menos x partido un x cuadrado más x. Y me quedaría de la forma menos 1 partido en x más 1. Si los dos... No entendí lo del más. ¿Cuál más? El que el que cambió por el menos, que estaba fuera del valor absoluto. El... Es que si es negativo, el valor absoluto se hace positivo siempre, pues entonces el menos debería seguir ahí. Sí, tienes toda la razón, disculpa.
Sí, que eso es lo que querías explicar. Sí, sí. Y el menos es el menos arriba en el menos. El menos de ahí afuera donde es fuera del valor absoluto. ¿Qué cosa? Ah, el menos porque tú estás dando un valor negativo del x. Es como que a todos los x los conviertes en menos x. Ya lo vamos a hacer ya. así. Hagámoslo paso a paso, que ahí se explica el error mío. Donde hay un x pones un menos x. Donde hay un x pones un menos x. Donde hay un x pones un menos x. Entonces, te queda menos x, x cuadrado, ese valor absoluto lo convierte en positivo y queda un x. Y si ahora lo desarrollamos, que lo voy a hacer acá al lado, me quedaría un menos 1 partido en x cuadrado menos el cuadrado se va y me queda ese término. Si los damos cuenta, esta función es distinta a esta por un signo menos adelante. Por lo tanto, la función no es una función par, es una función impar. Porque el enunciado de las funciones par e impar dice que si yo tengo la f de x y la trato de igualar a la función de menos x y se parecen pero con un signo de diferencia, entonces es una función impar. Si la función me diera exactamente igual, la función es par, pero como tiene un signo negativo, la función es impar. ¿Eso qué me quiere decir? Que hasta ahora, como habíamos visto, cuando yo tengo el conjunto solución para el 1, sabemos que la función es así. Para el caso del menos 1, la función va a ser así, porque es un espejo, es una función impar. Un espejo en cero, en este eje. Entonces la función es impar, cumplimos la segunda. Ahora la tercera dice que para un conjunto R mayores que 1, ¿qué cosa había que demostrar? Encontrar el conjunto solución. Ya. Entonces te dice en el tercer caso que te centras solamente para los valores que sean mayores que 1. Eso quiere decir que para toda esta zona que está acá, el i, porque acuérdate que esto es i, y esto es igual a f de x, te dice que para ese conjunto, que es toda esta zona mayores que 1, mayor que 1, tengo que poner acá un 1, esta zona no, me tengo que preguntar qué conjunto, qué valores de x cumple esa solución. Hasta ahora nosotros sabemos que para el caso del 1 hay una cierta zona que sí lo cumple. También sabemos que en el caso del menos 1, ninguna de esas zonas la va a cumplir. Ahora me tengo que preguntar entre la vecindad del menos 1 al 1, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le va a pasar a esa vecindad? Y para eso se puede hacer un bosquejo, uno puede ver lo que estime conveniente. Si el x está entre el 0 y el 1, es positivo, entonces me queda esta función, y como ya sabemos, yo la puedo expresar de esa forma. Cuando el valor está entre 0 y el 1, el x es menor que 1, por lo tanto todo esto es negativo, porque acá hay un menos 1. X menos 1 entre valores entre el 0 y 1 da negativo. Entonces, todo el resultado me va a dar negativo. Eso quiere decir que en esa zona, primero va en el i, la solución de la función va a ser negativa. Y lo segundo, tengo que ver cómo crece o decrece. Para eso, cuando a medida que se acerca a 1, eso tiende a 0. Entonces, a medida que se acerca a 1, va a tender a 0. Y cuando la función tiende a 0, me da como solución, si esto valiera 0, me da como solución el caso del menos 1, cuando el x vale 0. Pero no puede ser 0, pero si valiera sería 1. ¿Para qué me sirve eso? Para dibujar el conjunto. Yo ahora quiero saber entre 0 y 1 cómo se comporta la función. Yo sé que cuando tiende a 1, tiende a infinito, cuando tiende a 1 es infinito negativo, tiende hacia acá, pero cuando se acerca al 0, tiende a un valor
que es el menos 1. No lo va a hacer, pero tiende al menos 1. Como la función es impar, yo también podría hacer el otro caso, que sería exactamente el mismo, pero entre el 0 y el menos 1. Entonces, si yo dibujo toda la función, hacia un bosquejo simplemente, tengo el eje X, el eje Y, tengo el 1, el menos 1. Yo sé que la función en 1 es así. Yo sé que la función es así. Acá está el menos 1, acá está el 1. Y yo sé que la función tiende hacia allá y esta función tiende hacia allá. Veamos si es verdad. Para corroborar, podemos usar el Wolfram Alpha. Wolfram Alpha. Y escribir la función. La función, vamos a esperar que se cargue. ¿Cuál era? Era x cuadrado, ¿sí o no? ¿Dónde está aquí el símbolo del cuadrado? No, no lo encuentro. Tiene que estar acá. Ahí. X cuadrado. Todo eso dividido por paréntesis de x. Parece que el x cuadrado era abajo, ¿no es cierto? Sí, es x Sí. partido en x cuadrado menos X valor absoluto de x. Ya lo borro al tiro. Menos el valor absoluto. Yo para eso escribo ABS de x y el corchete. Y elimino este cuadrado. Primero corroboran que la función que escriban es exactamente la que quieren, que está ahí. Y lo podemos ir al fin. Uy, no muestra el gráfico. Acá está, ya está. ¿Mm? Es que el plot que hizo es medio raro. Porque puede ser que hizo con una X mayúscula y piensa que es algo raro. Ahí, vamos a ver. Y ahí está. Ahí está, fíjense. Entonces, si nos damos cuenta, es como habíamos hablado, que en el caso del 1, no puedo escribir con el lápiz, cuando del 1 al infinito positivo tiende a ser como un 1 partido en X. Cuando yo me acerco a la vecindad del 1, entre el 1 y el 0 la función tiende al infinito negativo. Y como es un espejo, yo puedo hacer, como es una función impar, el otro caso, y me queda así la función. Entonces, es como concordante a lo que habíamos hecho como dibujo. ¿Alguna duda está ahí? Entonces, primero el dominio. El dominio se saca con las restricciones. Las restricciones me dicen qué valores no puede ser. Entonces no puede ser ni 1, ni 0, ni menos 1. Entonces me está diciendo por defecto que la función va a estar dividida en 4 zonas. Porque tengo 3 restricciones, entonces tengo 4 zonas. Que la función sea par o impar me ayuda a poder trabajar en una sola zona. Como la función es impar, todos los resultados que obtenga acá van a ser reflejos respecto al 0, en opuesto. Para eso sirve, por eso estas preguntas van en orden. La tercera pregunta te dice, para un conjunto que la solución sea mayor que 1. Entonces te está soplando, te está diciendo que algo le va a pasar a la zona entre 0 y 1. Y te das cuenta que tiende al menos 1, no puede ser menos 1, pero de ahí tiende al menos infinito y el otro caso tiende al infinito, positivo. Entonces la pregunta 3 se responde, dice, ¿qué valores de x cumple que sean mayores que 1? Primero tenemos esta zona, porque esta zona parte desde el 1 hacia el infinito positivo, y tendríamos que calcular acá qué valores me da para cuando esto valga 1. Cuando esto valga 1. Entonces yo me tengo que preguntar cuándo el 1 partido en x menos 1
no me acuerdo si era un x menos 1 o un x más 1, no me acuerdo bien, de 1. Entonces ahí yo me voy a preguntar cuándo da 1 eso y ahí yo puedo resolver esa duda. Y el cuarto, ¿qué te dice? La cuarta pregunta, ¿cuál era? Los intervalos de monotonía. Ah, ya, pues mira, veamos la primera zona. En la primera zona, ¿qué es lo que le pasa a la función? Decrece. ¿Sí o no? Ujú. En la segunda, ¿qué pasa? También decrece, pero este primero decrece al infinito negativo, este decrece hasta 1, va desde el infinito positivo al 1, este decrece pero del 1 al infinito negativo, y la cuarta zona desde el infinito positivo decrece a 0. Y se responde. Este ejercicio está hecho para que tú te des cuenta que si tú lo haces paso a paso, puedes obtener el gráfico de la función completa. Eso es Entonces, Ahora, lo genial. el recorrido sería los reales menos el cero. No, pues y el 1 y el menos 1. Ah, vale, vale. Sí, sí. y profe, entonces sería la función sí sería decreciente o sería estrictamente decreciente. Estrictamente decreciente significa que siempre decrece y no siempre está decreciendo porque fíjate que al pasar de esta zona a esta zona voy con valores, imagínate, voy con valores como menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 10, menos 100 y de repente aparezco con números positivos. Entonces estoy decreciendo estrictamente. No, Disculpa, ¿por qué el recorrido no puede dar uno? porque acuérdate que la restricción es cero. Entonces, aunque la función tienda a 1, no puede ser 1. Pero, a ver, si se reemplaza la función inicial Ah, por sí, 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 2, sí, 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 por dos ¿sí? tenéis toda la razón. Acá hay una función. Es que igual eso es un. Sí, no, sí tenéis toda la razón. Sí, el uno también, porque me comí el conjunto que estaba acá y el conjunto que estaba acá. Que acá hay unos números, acá hay un número que sí puede dar menos uno, y acá hay un número que sí puede dar uno. Es que yo estaba pensando acá, en la restricción de acá. Entonces el recorrido son todos los reales menos cero. Vale, gracias. Acá está José Llanos. Sí. Ah, ya, es que recibí el correo tuyo. Es que lo que pasó es que yo me metí al Zoom y el Zoom al principio me tiró al otro grupo, al que viene después. Ah, Y yo esperé 10 minutos y dije, esto no, ¿cómo no van a llegar nadie? Y después empecé a revisar y ahí me di cuenta. Ya, ¿otra duda? ¿Otro ejercicio? Consulta, consulta. Tírenmelo ustedes nomás y recuerden que es de solamente consulta. Igual, después esta clase está siendo grabada, entonces después la voy a subir, por si no entendieron algo. Y les recomiendo igual que vean el de los otros paralelos, porque también los voy a subir, porque son otros problemas, porque ellos me tiraron otros tipos de problemas. Entonces ahí para que tengan más ejercicio. Ya, otro ejercicio, cualquier duda. ¿Puede ser alguno de conjunto o Lo de que, inducción? lo que sea, no la duda. ¿Eh? A ver. ¿No entra lo de o sí, lo de la productoria y eso? No lo sé.
Así es, No, ¿no? Preguntáis los sumatoria y productoria no entra hasta inducción solamente. Ah, ya. Ay, yo tengo una duda también sobre Ya. cálculo. La última tarea que nos dejaron, pero... Profe, ahí pusieron ¿Sí? uno, no lo puede ver. Ah, ya. Dice, es que me lo tienen que deletrear por si acaso, porque si no lo pesco. Dice, a ver, ¿qué símbolo es el primero? Ya puede ser así. Pongámosle X porque me gusta. Entonces, X pertenece a los reales positivos. Ah, es que ya hay otro X. Ah, ya, por eso ya, tiene todo sentido. Ya. Supongamos que Dice, el A pertenece a los reales positivos. determine todos los valores de A pertenecientes a los reales positivos en caso de existir, para los cuales el conjunto solución de la siguiente inecuación es vacío. Ya, Reales positivos junto con el 0. ya. Entonces centrémonos primero en el ejemplo. ¿Cuántos valores absolutos hay? 3. Entonces, ¿cuántas posibles soluciones hay? 8, ¿yo no? Entonces, hay que hacer las combinaciones. Pero vamos a llamar a esto 1, a esto lo vamos a llamar 2, y a todo el resto lo vamos a llamar 3. Entonces, el 1, el 2 y el 3. El 1 va a tener dos posibles, son 8 combinaciones, entonces las primeras 4 son positivas. Ah, pero mira, primero hay un truco, o una trampa, no es un truco, una trampa, de que hay un valor absoluto que se está comiendo los otros dos valores absolutos. Entonces ese último valor absoluto, el del 3, solamente va a cambiar el orden de los valores absolutos que están dentro. Entonces esto quiere decir que o se mantiene el orden o lo cambia. Eso, ¿en qué palabras? Muy simple. Que realmente no hay 8 combinaciones. Primero centrémonos en dos valores absolutos, los dos más pequeños. Los primeros dos valores absolutos van a tener 4 combinaciones, que son las que sabemos acá. Que lo que está dentro del primero sea positivo, el segundo positivo, positivo, negativo, negativo, positivo y negativo, negativo. Entonces cada uno de ellos genera una combinación. El primero genera la combinación x menos a menos x más a, porque los dos valores absolutos son positivos, dentro de un valor absoluto. Y eso se cumple solamente si el primer valor absoluto es, el argumento es positivo, que el x sea mayor que a, y que el segundo caso, el x sea menor que menos a. Voy a borrar acá y voy a escribir de nuevo, porque me estoy ocupando mucho espacio. Entonces, tengo valor absoluto menos 1. Esto solamente se va a cumplir si el primer valor absoluto es positivo, que eso me dice que el x es mayor que a, y que el segundo valor absoluto sea positivo, y que me dice que el x tiene que ser mayor o igual que menos a. ¿Todo bien hasta ahí? Es resolver los valores absolutos y preguntarse cuándo va a ser positivo y cuándo va a ser negativo. El segundo caso... Profe, ¿no Sí. sería x menor o igual a menos a?
Es que ¿cuándo? En el segundo tú me estás preguntando. Sí, ¿Cuándo o sea, esto es positivo? ¿Cuándo esto es mayor o igual que 0? Cuando el x sea mayor o igual que menos a. ujú. Y el primero es cuando todo esto sea mayor que 0, que el x sea mayor o igual que 0. Que a. Por eso tengo del primero al valor absoluto para que sea positivo y el segundo valor absoluto me queda este. Fíjate, pues tírate un número, imagínate que la valga 3. Si la vale 3, el x para que todo lo que está el segundo valor absoluto sea positivo, tiene que ser mayor que 3 o mayor que menos 3. Resuélvalo. Y les tiene que dar eso, ¿sí o no? ¿O todavía tienen la duda? No, sí, Ya. ya entendí. El segundo la segunda solución es que el primero sea positivo y que el segundo valor absoluto sea negativo. Entonces el menos con menos se convierte en más. Ahí puse un más, lo voy a recalcar. Y todo eso menor que 1. ¿Para qué casos? Para los casos que el x, el primero sea positivo, y el segundo lo opuesto, que el x sea menor que menos a. El tercer caso es que el primero sea negativo, entonces me quedaría menos x más menos a, y el segundo positivo. Y eso solamente se va a cumplir si el primero es menos a y el segundo positivo, x mayor o igual que menos a. Y el tercer caso, el cuarto caso, Bueno, disculpen. pero ahí no se puede valorar el tiro y decir que el primero siempre va a ser mayor o igual a 0. Porque está dentro de un valor absoluto. No, pero tranquilo, después lo desarrollamos. Primero hay que hacer la Ya, tablita. No nos podemos saltar la tabla. Es que este es un ejemplo en general, pero si tú fuese otro que no se vea a simple vista, te tienes que hacerlo. Entonces acostúmbrense a hacer los ejercicios todos iguales. Sean fáciles o sean difíciles, tienen que hacerlo de la misma forma. No cuestionarse el procedimiento. Es cálculo, es mecánico. Ya, tenemos esas combinaciones. Ahora fíjense. El primer conjunto, solamente en las restricciones, que son la última parte, me dice que el x tiene que ser mayor que a y mayor que menos a. Entonces, un número que sea mayor que a y mayor que menos a son los mayores que a. El segundo me dice que tiene que ser mayor que a, pero al mismo tiempo tiene que ser menor que menos a, y no hay ningún número que cumpla eso. Dele el valor que quiera a la, dele cualquier valor, 3, y no les va a dar. ¿Por qué? Porque recuerden, una restricción acá, esto era positivo, ¿no es cierto? Para real es positivo. Entonces el A sí o sí va a ser positivo, porque te lo están recalcando. Entonces tienen que fijarte un número positivo. Entonces esto nunca va a ser. Nunca va a ser. Es que por eso te dan ese detalle del positivo. Porque aquí uno podría decir, pero profe, si fuese negativo, ahí te podría dar. Pero te están restringiendo la solución y están diciendo que no, porque el A es positivo. Entonces nunca va a dar esto, entonces nunca se va a cumplir esta, nunca. Aunque la hagamos no hay que desarrollarla porque nunca se va a cumplir. Después un número que sea menor que a y mayor que menos a, ese sí, ese es un conjunto de solución. Que el x esté entre el menos a y el a, sin tomar el a. Y el cuarta solución, un número que sea menor que el... Aquí puse un menos que no hay aquí. Que el x sea menor que menos a y menor que menor que a y menor que menos a. Entonces el x tiene que ser menor que menos a. Ahora, con eso yo eliminé por lo menos una ecuación, una de todas las ecuaciones que tenía. Y simplifiqué estas restricciones. En vez de tener dos, hice la intersección y obtuve solamente una. Esta intersección está vacía, por lo menos no tiene ninguna. Y en esta intersección, la tercera, me da esa.
Y la cuarta me da esa. Ahora, tengo que desarrollar los valores absolutos. Si aquí como un compañero dijo, fíjense, ahora hay que desarrollarlo el valor absoluto. Entonces me queda 1x menos x se hace 0 y me queda valor absoluto de menos 2a menor que 1. El segundo no lo tengo que desarrollar porque acuérdense que esto no se hacía, ya moría por su restricción. El segundo caso me queda menos 2x menos, y los más se van, me queda menos 2x. Menos 2x menor que 1. Y la última ecuación, me quedaría, se van los x y me queda 2a. ¿Todo bien hasta ahí? Ahora, voy a borrar acá este conjunto que ya teníamos para ocupar espacio. Y ahora los vamos a entrar en los conjuntos solución. Fíjense, lo voy a anotar con azul acá, que cuando quiero resolver ese valor absoluto, el a es positivo. Me tengo que anotar porque dice que es real positivo. Entonces me queda un menos 2 por un número positivo, me queda negativo. Y al salir afuera del valor absoluto me queda un 2a menor que 1. Entonces la solución de eso es que el a es menor que un medio. El a tiene que ser menor que un medio para que cumpla. La segunda ecuación me da un valor absoluto y hay dos posibles soluciones, que el x sea positivo, y si el x es positivo me queda así, porque todo lo que está dentro era negativo, y el otro caso es que el x para x mayor que 0, y el otro caso es que me quede negativo para x menores que 0. Aquí lo puedo desarrollar, pero no tiene sentido porque me están preguntando que me preocupe sobre el A. Entonces no tiene ninguna, entonces no me da información respecto a nada. Y sobre el A. Y el tercero, como el A es positivo, me queda de nuevo 2A y me queda que el A es menor que un medio. Ahora, el conjunto solución de la primera ecuación me dice que el A es menor a un medio y que el X es mayor a A. Como yo sé que el A es todos los reales positivos, mi solución, sí o sí, en el primer caso, el A va a ser perteneciente desde el 0, porque lo incluye, hasta el 1 medio, sin incluirlo. Porque tiene que ser real, positivo, y tiene que ser menor que 1 medio. El segundo caso no me restringe al A, no me dice nada sobre el A, lo único que me dice es que el X tiene que darme como valores por lo menos entre el menos A y el A. Y que el X tiene que cumplir estas condiciones, no me dice nada sobre el A. Y el tercer conjunto de solución me dice que el A tiene que ser menor que un medio y que el menos A tiene que ser mayor que X, que vuelve a estar de nuevo la misma restricción. Entonces el conjunto solución final, lo vamos a anotar acá, es que el A tiene que pertenecer al conjunto entre el 0 y el 1 medio. No hay otra solución para que cumpla esa desigualdad. Ahora que yo sé el conjunto, yo me puedo preguntar qué valores de X van a cumplir eso. Y para eso tendría que desarrollar el intervalo que está acá. Este intervalo 2. Resolver para qué valores de X se cumple esa desigualdad. Para X menores que un medio y mayores que 0, fíjense,
de la primera ecuación, la voy a marcar con un círculo azul. Si yo despejo eso, me queda que el x tiene que ser, en el primer caso, voy a borrar arriba, que ya no lo estamos ocupando. Me queda que el x tiene que ser menor que 1/2 y tiene que ser mayor que 0. Y ese conjunto es exactamente el mismo conjunto del A. Y el segundo caso, me queda que el x tiene que ser menor que menos 1/2 y mayor que 0, y no lo cumple. Entonces solamente me quedo con el primer caso, que el x es positivo. Entonces para los x positivos se cumple esa solución. Porque solamente me sirvieron los x positivos. Y que sean menores que 1/2. Entre 0 y menos 1/2 se cumple esa desigualdad. Entonces obtuvimos el valor del conjunto del dominio de A y el del otro dominio. ¿Alguna duda? El problema este es engañoso porque tiene 3 valores absolutos. Si uno lo hubiera hecho así, hubiera hecho 8 combinaciones. Era más largo, pero igual se puede obtener los mismos resultados. Pero yo recomendaba primero hacer los dos y después fijarse después desarrollar simplemente el valor absoluto de cada uno de los posibles casos. ¿Algún otro ejercicio? Yo tengo uno. Sí. Que dice, a ver, mejor lo escribo directamente en la pantalla. No, díctamelo nomás porque si me rayan no veo la pizarra tanto. Ah, bueno, ok. Dice FO, F de menos 1. FO. O, no, o sea, eso en paréntesis, o sea, como Ah. función, función Ya, o función a la menos 1. Ya. Ah, FOC, ya eso, así. Sí, Ya. eso, ya, bueno, entre paréntesis, bueno, eso de X es igual a la identidad de X igual a X. O sea, id de X igual a X. X. Id de X igual a X. Pero eso no es un ejercicio, pues. ¿Cómo no? Lo dejó de tarea, pues, ¿no? No, eso es ¿Vale? un axioma. ¿En serio? Siempre Ah, siempre la función compuesta entre la función y su inversa te da la función X. Ah, Sí. Dijo que lo vale. demostráramos, eso sí. Sí. Ah, sí, puede que haya sido eso. Ya. ¿Alguno otro? Quedan 6 minutos. Ahora tengo otro paralelo. Recuerden, por si acaso, esto igual está siendo grabado y después lo voy a subir un rato más después que almuerce. Lo voy a estar subiendo y para que vean si no entendieron, y les digo que ojeen los del otro paralelo porque son ejercicios distintos. ¿Ya? Para que estén atentos. Ya, lo vamos hasta acá porque si no después en el otro igual me complico. Tengo que grabar este video ahora, se demora un poco. Y eso, Ok. que les vaya bien y recuerden que lo vemos el próximo viernes. Ya. Igual, gracias. Chao. Ya, profe. Nos vemos.